Buenas, ¿querés seguir aprendiendo trading de una forma sencilla y gratuita? Quédate en el video que te voy a seguir mostrando este curso espectacular. Así que vamos para allá. Bueno chicos, hoy vamos a hablar sobre el concepto de liquidez, ¿sí? Obviamente cuando nosotros hablamos de liquidez, ¿sí? Liquidez para nosotros es dinero, ¿sí? Dinero que no es cualquier tipo de dinero, un dinero bloqueado ni nada de eso, sino dinero disponible para usar. ¿Sí? Ese sería el concepto de dinero líquido, que lo tenemos ahí, que lo podemos palpar, que lo podemos utilizar para lo que sea. Eso sería tener dinero líquido. Bueno, en este concepto de dinero líquido, como nosotros ya venimos trayendo conceptos de estructura, de altos y bajos iguales, bueno, todas esas cosas van a jugar un rol importante junto con el concepto de liquidez, ¿sí? Nosotros al ver este proceso, como nosotros dijimos, bajos y altos iguales, ¿sí? Estamos viendo que se está creando un proceso de liquidez, donde se está inyectando dinero en el mercado, ¿sí? Para poder ser utilizado. Para que se puedan dar una idea, acá nosotros tenemos liquidez y liquidez, ¿sí? Muchas veces el mercado, primero que nada, va a ir a sacar uno de los dos lados. ¿Por qué? Porque tiene que volver a reinyectar ese dinero, ¿sí? Para poder ser utilizado y dar ese movimiento, tanto sea alcista o bajista. Por ejemplo, nosotros podemos ver un proceso, esto sería una acumulación, un rango, ¿sí? Ya que tenemos altos y bajos iguales, podríamos ver un proceso de manipulación para poder distribuir bajista, ¿sí? ¿Qué se está haciendo acá? Se están cerrando todas las operaciones, porque acá se están abriendo operaciones en venta y operaciones en compra. Bueno, obviamente el mercado no va a dejar que todos se vayan en compra, todos se vayan en venta, sino va a crear estas manipulaciones, que estas manipulaciones van a ser para cerrar operaciones, entre comillas, sacar stop loss de otras personas. Muchos piensan que hay market makers, ¿sí? Que son como los que hacen el mercado, que son los que manipulan el mercado. No, en realidad el mercado no se manipula, ¿sí? No hay una persona atrás que esté manipulando el mercado, sino que nosotros somos un granito de arena en un desierto, ¿sí? Para que se den una idea, somos un granito de arena en un desierto. Nuestro capital es insignificantemente nada ni para mover menos de un pip. Así que para mover un pip, imagínense, se necesitan, creo que 1 millón o 100 millones se necesitan para mover un pip. Después lo voy a chequear y se los voy a informar. Pero imagínense para mover un solo pip. O sea, imagínense la cantidad de dinero que hay que tener para hacer una manipulación, ¿sí? Que no son los brokers los que manipulan, porque los brokers lo único que hacen es conectarnos al mercado. Lo único que hacen es conectarnos al mercado para recolectar las operaciones y ejecutarlas, ¿sí? Entonces, acá nosotros vamos a tener un proceso de manipulación, ¿sí? Sacando a todos los vendedores que hay por acá, ¿sí? Y acá hay compradores que están diciendo vamos en profit, hay muchos que van a hacer estos saltos. Entonces, ¿qué hacen? Sacan, ¿sí? Sacan estos saltos, este alto lo saca, o sea, estos saltos ya no hay nadie en venta, generan la manipulación y la distribución por debajo para ir a saciar las operaciones de estos vendedores y sacar a estos compradores de acá, ¿sí? O sea, el mercado se está quedando con el dinero, por así decirlo, entre comillas, tómenlo entre comillas porque el mercado no es una entidad financiera, ¿sí? El mercado son todas las entidades financieras que lo formamos entre todos, ¿sí? Con el dinero. Entonces, el mercado no se mueve por estructura, se mueve por liquidez, ¿sí? ¿Cómo representamos esta liquidez? A través de la estructura que se vayan generando. Entonces, nosotros acá tenemos una manipulación por este alto y una distribución. Entonces, ¿qué podemos decir? De que los impulsos, ¿sí? Un impulso de un precio se termina después de un alto o de un bajo. Eso es muy importante que lo sepan, porque siempre, por eso les digo, es muy importante tener marcados los altos iguales, los relativos iguales, porque son liquidez y formas de reconocer esa liquidez del mercado. Entonces, nosotros al tener la manipulación de estos saltos, podemos decir de que este proceso, ¿sí? De que estas órdenes ya fueron saciadas, ¿sí? Que es ser saciadas, sino que ya fueron entregadas completamente por encima de estos saltos. Entonces ahora lo que nos quedaría sería un impulso, un retroceso hipotéticamente que sea de una temporalidad mayor hacia la baja, ¿sí? Puede ser así, como también puede ser al revés, una manipulación de algunos bajos iguales para distribuir por encima de los altos.
Entonces, esto nosotros llamamos los procesos de liquidez. Entonces, la liquidez, ¿sí? Los procesos de distribución finalizan, ¿sí? en un alto o un bajo. Fuerte, ¿no? Porque no es lo mismo un bajo de una temporalidad, por así decirlo. Les voy a mostrar un ejemplo, ¿sí? No es lo mismo que el mercado vaya haciendo esto, ¿sí? Y que vayas a ver un impulso por debajo de este low y significa que ya se cerraron. No, porque puede ser de que esto en una temporalidad mayor, nuestro bajo fuerte sea este. Entonces capaz que podemos tener este impulso por debajo de este low, ¿sí? En esta acumulación ascendente, para distribuir por debajo de este low fuerte. Acuérdense, como uno de los videos que dijimos, siempre marcar los bajos y los altos para poder distribuir por encima, ¿sí? Entonces hay que tener en claro eso: saciar las ventas, saciar las compras, esos compradores, esos vendedores, entregarle las órdenes y ejecutar las operaciones grandes, ¿sí? Entonces, ya que nosotros sabemos de que los procesos de distribución finalizan después de un alto o de un bajo, vamos a tener en claro más los conceptos de liquidez, ¿sí? Para hacerlo más sencillo, yo les pongo este ejemplo para hacerlo sencillo, pero podemos ver otras cosas. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando en el anterior video les dije que marquen los altos y los bajos? Bueno, por ejemplo, nosotros acá tenemos este alto, ¿sí? Desde el martes 14, tenemos este bajo, ¿sí? Y este bajo por acá. ¿Qué hace el precio? Crea este alto, crea este bajo, crea dos bajos iguales, genera un retroceso. ¿Y qué hace el mercado? Va a distribuir por debajo de ese low. Al distribuir por debajo de ese low genera un impulso, ¿sí? Alcista fuerte. Entonces, ¿qué podemos decir? Que se cerraron las operaciones y que ahora podríamos tener un buen impulso para poder ir alcista, ¿sí? ¿Vieron cómo se genera esta acumulación? No voy a marcar todo así porque si no nos vamos a equivocar. Para después tener esto, para ir a buscar estos saltos después. Entonces, siempre, 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 después de un día, ¿sí? O por ejemplo es una de las estrategias que utilizo yo, siempre fijarme los bajos y los altos. Si sacó altos anteriores, ¿sí? De días anteriores, o su mismo alto, su mismo bajo, para poder entrar en el retroceso, perdón, en un retroceso hacia la venta, o un impulso alcista o un impulso bajista. Entonces, al entender estos conceptos, ¿sí? Por ejemplo acá también está claro, genera altos, ¿sí? Acá, es más, por si quieren verlo de una forma un poquito más mejor marcada, así tengo las flechitas, acá. Por ejemplo acá tenemos esto, ¿sí? Va teniendo altos, genera estos bajos relativos, por así decirlo. ¿Qué hace el precio? Manipula los bajos, manipula este bajo para distribuir alcista. Pero ¿qué te está creando acá? Otro bajo igual, ¿sí? Bajos iguales en esta zona. Que esto nosotros, como dijimos, lo traducimos en liquidez. Al traducirlo en liquidez, nosotros podemos ver que saca esta liquidez, ¿sí? Vuelve a manipular estos bajos para meterse en un bloque un poquito más abajo y distribuir por encima. Como dijimos, después de sacar bajos iguales o altos iguales, vamos a tener un impulso después de esa manipulación. Es más, acá está clarito, un proceso de acumulación, porque se mantiene siempre en el mismo rango, nunca por debajo de este alto, nunca por debajo de este low, ni por encima de este high. Manipula, ¿sí? Manipula el precio por debajo de estos lows, se cierran las operaciones, se cierran automáticamente porque ya fueron saciadas todas estas ventas que vienen desde acá, para tener ese impulso alcista y sacar a todos los vendedores de acá. Entonces, si nosotros entendemos eso, hay a veces unos chistes que me gusta hacer con mis amigos de decirles fuiste mi liquidez o no, pero está muy bueno, así que ríanse. Es así, para que ustedes puedan tener una idea, que después de sacar un bajo o un alto, como les dije, van a ir hacia el lado contrario. Eso es algo que también se los dije en el video anterior, les di un adelanto de lo que es liquidez. Entonces, acuérdense, siempre de sacar un alto o un bajo, es importante saber esto. ¿Por qué nosotros esto se puede mirar en una hora como para tomarle dirección? Porque nosotros al ver todo esto y ver la manipulación por debajo de este low, nosotros este día podemos esperar compras, ¿sí?
para que ustedes puedan entender eso. Obviamente después van a estar los procesos de liquidez en bajas temporalidades, donde nosotros vamos a poder ver esa liquidez, sacarlas y para poder meter una entrada. Pero eso es más avanzado, así que todavía no estamos tocando entradas. Estamos viendo direccionalidad, estructura y liquidez, lo fundamental para poder entender el gráfico. Al ya tener esto, ¿sí?, nosotros podemos ver otro ejemplo. A ver, vamos a hacer un día, a ver, por ejemplo acá, para que puedan ver algo más próximo. Nosotros vemos que se crea este low, ¿sí?, este día. Entonces nosotros podemos decir, vamos a seguir buscando ventas. No, porque se saciaron las órdenes por debajo de este low anterior del lunes 6, y el martes 7 a las 10 de la mañana siguió distribuyendo por debajo y después dio un impulso alcista, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo? Sacó la liquidez del día anterior, ¿sí? Sacó la liquidez del día anterior y del mismo 10 de enero, ¿sí?, para que se puedan dar una idea, para distribuir alcista. ¿Qué hizo? Un retroceso de ese impulso para seguir distribuyendo alcista. Obviamente acá hizo una consolidación y sigue distribuyendo por encima de este alto. Al distribuir por encima de este alto y entrar en una zona de oferta un poco más arriba, ya que los compradores no van a comprar caro y los vendedores no van a vender barato, obviamente, siempre van a ir a buscar un punto de equilibrio para poder venderse o para poder comprarse. Ya al cerrar estos dos altos, porque sacó el alto del martes 7 a las 11 de la mañana y del miércoles a las 5 de la tarde, esto sería el alto de Nueva York y este sería el alto de Londres, por el horario. Vemos como a las 6 de la tarde se genera este impulso y al otro día a las 8 de la mañana genera esta venta hermosa hasta estos lows. Obviamente el día anterior también hizo lo mismo y vemos como se lleva este bajo del miércoles, se lleva el bajo del martes y genera un nuevo bajo para el domingo, que esto ya sería para el inicio de semana. Entonces, ¿qué pasa? Volvió a ir hacia alcista, volvió a ser alcista. ¿Qué hizo? Distribuyó por una temporalidad menor, dio un retroceso, ¿sí?, para que ustedes puedan ver qué es esto, ¿sí?, por debajo de este low, genera un rompimiento de estructura, un pullback, que un pullback sería el retroceso, para una distribución alcista. Y así seguir hasta este alto. Una vez que saca este high, ¿sí?, genera un nuevo alto fuerte para venir a distribuir por debajo de estos lows iguales. Para que sea una idea de liquidez, para que sea un poquito más sencillo y viable dentro del gráfico. Acuérdense que liquidez se va a reflejar para nosotros, ¿sí? Hay para muchas personas que estos son soportes y resistencias, que después de romper una resistencia, esa resistencia se genera en soporte, ¿sí? Por ejemplo, que el precio haga esto. Para que ustedes puedan verlo. Que el precio haga esto. Acá, ¿sí? Acá se genera una resistencia con un soporte. La resistencia rompe, ¿sí?, rompe esta resistencia, genera un retroceso. Ese retroceso es hasta este soporte que era una resistencia que se transformó en soporte, y esto se transforma en una nueva resistencia, en un nuevo soporte para un nuevo impulso alcista. O muchas veces hacen esto, que muchas personas que utilizan soportes y resistencias no van a saber explicar el por qué pasa, que se le dicen las trampas, ¿sí?, las trampas en los rompimientos de tanto en el soporte como en la resistencia, que se rompe con mecha, que se rompe con cuerpo. Obviamente estamos hablando de velas. ¿Qué pasa? Que rompe, ¿sí? Esto ellos le dicen que obviamente es válido, que dicen que esto es una trampa, ¿sí?, es una trampa alcista para venir a distribuir por debajo de estos lows, ¿sí? Obviamente muchas personas hacen, en vez de una vez que rompe una zona, un soporte, una resistencia y cierra con cuerpo, muchas personas ponen el stop loss por acá encima, por ejemplo que haya roto hacia este punto, ponen el stop loss por acá abajo, acá abren una compra para irse hacia arriba. Eso sería una de las formas para que ellos entiendan los soportes y resistencia. Por eso yo les digo, perdón si hablo muy rápido, que nosotros lo utilizamos de diferentes formas los soportes y resistencias. Nosotros tomamos como liquidez. Nosotros vemos alto y bajos iguales y corran, no metan una operación. Esperen que saque un alto para poder distribuir por el bajo. O esperen que saque ese bajo para poder distribuir hacia los nuevos altos. Así que, chicos, espero que les haya quedado claro. Igual cualquier cosita me pueden escribir.
dejen su tarea, márquenlo, marquen la liquidez, los que están siguiendo el curso y los que no, sigan viendo. No, sigan viendo los videos para poder entenderlo mejor. Así que hasta la próxima, chicos. Esto es un adelanto de liquidez. Bueno, chicos, si les gustó el video y quieren seguir apoyando el canal, por favor suscríbanse, pongan la campanita, pongan el me gusta, compartan el video. Me gusta estas clases de videos, sí, porque siento como que interactúo con ustedes, aunque no me hablen. Siento que interactúo con ustedes, que los está ayudando, y esto los va a ayudar a entender un poco más de por qué hay que tener marcados los altos y los bajos. Todo esto, como nosotros dijimos, se traduce en liquidez. El mercado, muchas personas dicen, se mueve por estructura, no, si te rompes, si te no. El mercado se mueve por liquidez. ¿Sí? Nosotros somos compradores y vendedores y manejamos dinero. Entonces, ese dinero es nuestra liquidez. Así que hay que tener en claro cuando nosotros podemos utilizar esa liquidez a nuestro favor para tener una dirección o para tener una entrada clara. Todos estos conceptos lo vamos a ir entendiendo y lo vamos a ir ensamblando de a poco, ¿sí? Ya vimos cómo ensamblamos los altos y los bajos, iguales, relativos y de días anteriores, con el concepto de liquidez. Hay dos conceptos más que los voy a estar dando más adelante para que ustedes puedan entender, ¿sí? Puedan entender todo esto. Y puedan aplicarlo y ya podamos ir viendo modelos de entrada, o por lo menos entender un poco más el mercado. Me gustaría también, si me lo pueden dejar en los comentarios, si les gustaría tener videos sobre psycho trading, ¿sí? Para poder manejar nuestra mentalidad, poder entender lo que es una gestión de riesgo adecuada, para que esté adecuada hacia nosotros, porque obviamente no va a ser en mi mismo plan de trading que puedo llegar a tener yo, que puede tener un amigo, que puede tener, no sé, por así decirlo, una persona conocida, Sebastián, que es el sensei, o Alex, por así decirlo, pues son dos grandes referentes que yo sigo. Así que puede ser que no tengamos la misma mentalidad para manejar el mismo riesgo. Pues hay algunos capaz de gusta arriesgar un 2%, otros 3, un 5, un 10, un 1%. En mi caso yo arriesgo un 1%. Por eso les digo, puede variar eso dependiendo de la persona. Así que bueno, chicos, si les gustaría ver esos videos, por favor déjenme en los comentarios, o con un me gusta. Con un me gusta me ayuda una banda, entonces me voy a dar cuenta que el video les agradó, así que voy a hacer más videos como estos. Pero nada, chicos, muchas gracias de vuelta. Por favor, compartan, denle me gusta, suscríbanse, activen la campanita para seguir viendo y no perderse ningún video. Así que nada, chicos, les mando un saludo y los quiero.